espacios para transmitir este hermosísimo misterio de la evangelización. Yo soy el padre Luis Alberto, por muchos años misionero claretiano y ahora perteneciendo al clero. Estoy aquí en esta parroquia de Los Guido, parroquia Nuestra Señora de Fátima. Ya cumplimos casualmente en noviembre 4 años de estar en esta hermosa parroquia, así que agradezco mucho la oportunidad que nos dan. Bueno, muchísimas gracias a usted, padre, por darles, compartir esta publicación para que muchos jóvenes más nos vean, muchas más personas, y pues ponerle un me gusta si es que te gusta, y pues nada, quedarte hasta el final para que compartas con nosotros esta historia de vida. Entonces, bueno, para empezar, queríamos manejarlo como por etapas en las cuales el padre pues, va a ir desarrollando. Entonces, pues esta primera etapa va a ser sobre su niñez, su adolescencia, su familia y cómo fue que creciste, básicamente. Sí, la naturaleza de la vocación es tan rica que esta experiencia que me diriges es importantísima. La vocación siempre tiene una génesis. Aunque uno lograse en etapas posteriores de la vida de uno olvidarse de aquel principio, es inevitable. Siempre hay ahí una génesis. Yo crecí en Callafaya, es una comunidad aquí muy cercana a Los Guido, y en esta zona que en aquella época era el cafetal y la finca de Los Guido, nosotros andábamos mucho de chiquillos hacia la Piedra de Cerrey, San Miguel, Hito, todos estos lugares de Los Guido. Y me refiero a eso porque la vida adolescente y joven y desde niño fue normal. Muchos creen que la vocación uno viene como con el pan de San Antonio, ¿verdad? Y que ya desde pequeño, ese carajo va a ser cura. No, yo creo que en esa instancia fue solo la naturaleza del contexto de mi familia y la naturaleza de la religiosidad popular que teníamos en la parroquia de Nuestra Señora de los Desamparados, porque antes era la única parroquia que había. Y desde esa experiencia es cuando nosotros nos nutrimos en nuestra infancia. Yo me recuerdo que cuando yo estaba con mis hermanos y con mis primas, que crecimos como en un mismo lugar, yo agarraba una galletilla María y celebraba misa. Pero pequeñillo, pero era algo que tal vez no tenía ni formato ni estructura de misa. Era como que antes de jugar los juegos infantiles, todos teníamos que venir a misa. Y yo recuerdo que agarraba la galletilla y yo la levaba y hacía como el padre, ¿verdad? Yo pienso que los orígenes de mi religión, mi fe y posteriormente de mi vocación están netamente en el hogar, pero más una tradición de mis abuelos. A mí me llevaba mi abuela mucho a la misa de San Roque, en los Desamparados, y cuando también había otra procesión, algo siempre me decía, agárrese a duro, yo chiquitín, agárrese a duro, agárrese a los chicos, y nos íbamos detrás del santo en procesión. A lo mejor yo no sabía que era aquello, a lo mejor yo no interpretaba el acto de fe, pero para mí era una ilusión andar con la abuela. Yo creo que eso me marcó mucho. Me marcó mucho desde niño y ya posteriormente le dio como mucha esencia a mi experiencia pastoral, que ya luego cuando tú ya me preguntes podré desarrollar así. La infancia mía fue muy importante, con juegos y travesuras de niño. El
que a veces como que vivimos muy apegadillos. Antes de responder sobre la base de la pregunta, referente a lo siguiente. Nosotros los costarricenses, cuando salimos a la misión, tenemos un problema y es que somos muy pegas. O sea, el hogar, la intimidad y la relación con papá y mamá, ¿cómo nos afecta? Y yo creo que a veces esto es superior al tema de la sexualidad. Porque tal vez uno puede dejar un noviazgo. A lo mejor uno puede dejar a la chiquilla que le gustó en el barrio, pero cuando uno se va al extranjero a la misión, el ombligo se le hace uno larguísimo. Y entonces le hace falta más mamá, papá, las comidas. Segundo, cuando muchas veces dentro de la experiencia vocacional yo descubrí que iba a hacerme falta o no, y si podía dejar o no el noviazgo que yo tenía, me preocupaba más dejar mis principios racionales, porque yo participé de la doctrina esotérica. Yo iba mucho a una asociación en donde teníamos niveles de prácticas de viajes astrales y que el desdoblamiento del cuerpo. Luego en la universidad anduve un poquillo con algunos platillos y inciensos, porque me encantaba la maricrina, me encantaba. No llegué a raparme, pero me encantaba estar detrás de esas filosofías y esas doctrinas. Y en el tercer punto, lo que tú me respondes, preguntas y yo te respondo. Cuando el afecto se hace muy fuerte, se crea un vínculo. Y a veces ese vínculo y ese afecto puede ser superior a la voluntad de lo que Dios quiere, y es lo que más nos cuesta. Dejar un amor, dejar a una persona que quieres, a una persona que amas. Cuando yo hice una convivencia hacia el año 1986, yo tuve que llegar delante de mi novia y decirle: mira, después de esta convivencia que hice, el Señor me está llamando al sacerdocio. Qué duro. No solo por lo que ella servía, sino por lo que yo mismo servía por él. Pero ahí Dios se va dando como una claridad, te va dando una iluminación, te va dando como una razón suficiente de comprender que lo que tal vez Dios te pide de Él también te va a suplir con grandes bendiciones. ¿Me explico? Dejas una familia, tienes una gran familia. Dejas un amor, tienes muchos amores, en el sentido de todas las personas que te quieren. Ahora que murió mi papá, yo me he dado cuenta de eso, el gran amor que te tiene la comunidad y lo que te da sustento. Yo sé que el matrimonio o la vida de noviazgo o de la relación con una persona es linda y es una vocación en sí misma, pero a veces también Dios nos llama a vocaciones superiores, y ahí es donde nosotros tenemos que desprendernos de un amor que puede ser privativo, válido, porque es el amor a una sola persona, a un amor universal. Llamas a todo hombre y mujer que va cruzando tu camino misionero. De repente uno puede tener dentro del desarrollo de la propia vocación algún desliz. Cuando no hay una formación psicológica adecuada, cuando no hay un verdadero trabajo personal sobre el tema de la afectividad, aunque uno esté consagrado y tenga una vocación, uno puede tener un desliz por una tentación o una falta de sustento espiritual. Por eso trabajarlo desde la juventud es importante. Yo creo que la persona que ha tenido una experiencia de noviazgo o cercanía de amor para con alguna persona, no es que sea nada malo, pero sí tiene que tener la madurez para comprender, y termino, que cuando Dios le llama, radicalmente uno tiene que poner la mano en el arado y dejarlo todo, a pesar de que sea un verdadero y auténtico amor. Porque no estoy diciéndote que eso que yo sentí por aquella novia que yo tenía no fuera verdad, sí fue sincero, pero llegó un amor superior y me dice: te quiero para mí, y dejo de lado esa experiencia. Pero sí, a los jóvenes les invito a que tengan siempre esa capacidad. No es una renuncia, no es un martirio, ni tampoco, como decimos popularmente, es que nos castran para ya no sentir afecto, amor ni cariño. No, tú seguirás amando, pero que el amor tuyo ya no será para una persona, como puede ser el noviazgo o el matrimonio, sino que vas a amar a
toda la iglesia. Bueno, la siguiente etapa es ya más esto de, ya nos comentaste que fuiste a una vivencia, ¿verdad? Un encuentro, y pues bueno, ¿cómo fue este llamado, el discernimiento, ya cómo te elegiste esta congregación como tal, y pues ya esa vida como misión, cómo empezó? Sí, en el año 1986, como les había contado, yo fui invitado a un retiro. Desde ahí yo ya tenía experiencia de mi relación con Dios a través de este tipo de retiros que tienen cursillo de cristiandad, jornadas de vida cristiana o otras actividades fuertes que tienen la vida de la iglesia. Por eso yo siempre le digo a los jóvenes: aprovechen tener un espacio de esos, porque ahí Dios te habla. En ese año, a mitad del año 1986, yo fui a hacer un cursillo de cristiandad. Ahí tuve a los misioneros cristianos como los que acompañaban y daban asesoría espiritual en ese cursillo: Padre Francisco Fierro, Padre Benito Prada, Padre Rómulo Millán, en aquel entonces. Durante el retiro y durante la convivencia, en esa manera y estilo que tiene Dios tan particular de hablarnos, yo sentí por los mensajes, por los rollos, por todo lo que estábamos viviendo, que Dios me estaba llamando a algo superior. Algo que yo no entendía qué es lo que era, pero yo sentía que el Señor me llamaba a una vocación. Yo sentí que la vocación quería para ser misionero. No pensaba inmediatamente de ser sacerdote, porque a veces uno rápidamente dice: quiero ser sacerdote. Sí, claro, y para eso se puede entrar al seminario y recibir una formación específica para ser parte del clero, rigiendo una parroquia, la salvación de las almas. No, yo quería como agarrar mis switches e irme a otro lugar, ¿verdad? Ya en la vida misionera yo descubrí que el Señor me llamaba y que el sacerdocio iba a ser un buen complemento, una buena realidad para mi etapa misionera. Entonces, a mediados del año 1986 yo hice ese retiro, y en enero del año 1987, 6 meses después, yo agarraba mi maleta y me iba para Guatemala, porque esos sacerdotes que me rigieron a mí, me dejaron huella en ese cursillo, eran claretianos. Entonces el padre Rómulo Millán en aquel entonces me dice: mira, tenemos un grupo vocacional los sábados, ¿querés venir? Y en 6 meses yo hice el proceso de vocación, conociendo más de los misioneros claretianos, enamorándome de la figura de San Antonio María Claret, que ayer fue del Santo, 24 de octubre. Y entonces fui conociéndolo, supe que era una congregación misionera que les encantaba como carisma predicar la palabra y enseñar la palabra a través de cursos, de que tenían casas en toda Centroamérica, que tenían misiones en el resto del mundo. Y entonces me arriesgué. No conocía mucho, pero como te digo, saqué mi pasaje de avión y me fui a Guatemala, donde tuve mi etapa formativa, donde estudié filosofía y teología. Y ahí fui conociendo más del carisma y ahí fui conociendo más del fundador. Pero básicamente fue a raíz de un retiro, de una convivencia. Por eso todos los jóvenes que nos escuchan, cuando tienen estas oportunidades que invitan a un retiro, yo sé que ahora estamos en pandemia, pero la virtualidad también nos acerca al discernimiento, a la vocación, de que aprovechen, de que esos días que uno puede tomar para la reflexión, Dios te habla. Por eso el lema del Domo 2020 a mí me gusta mucho, porque Dios se pregunta: ¿a quién enviaré? Y la respuesta es esa, el lema: aquí estoy, envíame. Y yo siento que es un lema que me agrada montones, porque descubro con ello que yo le respondí al Señor. A pesar de mis estructuras de vida, en la niñez, en la juventud, donde fuera, que yo tal vez caminaba hacia Dios y luego me desviaba, yo siento que la experiencia es de que Él quería que yo conociera algunos lares, algunas cosas de la vida, para luego ser más sólido en mi experiencia de vida. ¿Por qué? Yo era fiestero, me encantaba la música. Aunque yo decía que tenía una novia, por ahí también uno hacía travesuras y de repente pues también tenía por ahí otro frente, ¿verdad? Pero bueno, ya pasaron muchos años, ¿verdad? No quiero
esa fecha hasta luego estuve 25 años fuera, hasta que ya tengo aquí como unos 8 años de estar en Costa Rica de nuevo, sirviendo al clero en las parroquias donde está, ahora aquí en los días. Bueno, en esto de misión que comentabas, ¿alguna experiencia que quieras relatarnos? Ya sea una que te haya marcado más, o tu primera misión como tal, que sentiste o cosas así. Sí, claro, cuando terminó mi formación en el año 1900, ¿qué te digo? 93, 94, más o menos por ahí, 94, sí. Yo recibí mi primera misión ya formal como misionero. Fui enviado a Honduras. Esa fue mi primera misión. Una experiencia muy linda porque en Honduras yo tuve la oportunidad de trabajar en el área campesina, el área rural. Las características que tiene Honduras es de ser en algunas zonas planicie y costa y en otras secciones del territorio montañosa. En esas montañas habitan muchas personas que forman caseríos, aldeas, y ahí fui enviado yo. Una zona difícil. Yo molesto ahora mucho con mis compañeros actuales, ¿verdad? Porque en aquella época, hablando del año 1993, 94 en adelante, uno tenía que darse unas caminadas para llegar a la aldea. Y ahora ellos, cuando me los toco por ahí, lo chateo con ellos en las redes, me dicen, no hombres, ahora llegamos en carro hasta la misma iglesia, hasta la misma comunidad. Porque en aquella época sí, la misión era un poco más fuerte en el sentido de llegar a crear núcleos de evangelización. Entonces yo creo que mi misión se resume en haber trabajado en el área pastoral rural, haber trabajado en el área pastoral indígena cuando estuve en Guatemala. Pero lo que me ha marcado a lo largo de mi experiencia misionera es trabajar en zonas de riesgo social. Desde que yo llegué a Guatemala empecé a insertarme en barrios, en caseríos, en lugares de mucha pobreza, que en Guatemala, Honduras, Salvador, Nicaragua, Panamá no son excepción. Y entonces me fui insertando en esa realidad. Yo hoy, ya 2020, cuando veo esos lugares donde yo estuve, me recuerdo lo siguiente, y esa es la respuesta, lo que más me impacta. En la misión, uno ve cómo las personas se desarrollan de tal manera que crecen espiritualmente y hasta materialmente. ¿Me explico? En el año 1987, yo en Guatemala estuve en un área precaria que se llamaba Peronia. Peronia era el nombre de una urbanización, de un proyecto urbanístico que se tenía hacia las afueras de la capital de Guatemala, que no llegó nunca a consolidarse. Y ese terreno entonces fue dado para las personas de escasos recursos. Esas personas cuando llegaban con el plástico en la mano, con la madera en la mano, con unos cuantos amarres porque no había ni clavo ni martillo, y hacían sus champitos así, una casita de plástico, unos cartones, unas latitas para cubrirse. Pasados los años, como te refiero, ahorita que yo tengo fotos y llegan videos de esos lugares, de una casita bien linda, sencilla, humilde, de cemento, con un techito bien bonito, muebles, una cosita. Entonces digo yo, Señor, qué importante es en la vida misionera, en la vida de bautizados de todos, ver a la persona desarrollarse integralmente. Porque uno puede tener la tentación de decir, con Dios basta. Pero las personas también necesitan el estímulo para desarrollarse íntegramente. Por eso en todos estos lugares de misión es bonito. Y ahora en el domo yo lo decía, por favor ayúdenos. Con el sobrecito del domo seamos solidarios. ¿Por qué? Porque yo lo experimenté. Me explico. Cuando estás en la misión necesitas fondos para un curso de formación. Catequistas necesitan formación.
Cuando estás en la misión necesitas medicamentos para un dispensario. Tienes una farmacia y un dispensario médico en un lugar remoto, pero que tengas un techo y tengas un espacio, necesitas medicamentos. En la misión uno ocupa, yo manejaba mucho motor de lancha, de cañonito, pues uno necesita combustible. Te dan la gasolina, uno tiene que buscarle aceite para lubricar los motores. Uno tiene que saber de mecánica para, es una bujía, no se reventó esto, se reventó lo otro. Uno tiene que aprender a manejar en el río, en el mar. Uno tiene que utilizar la tabla de mareas, porque si no, se ahogó por inocente y se quedó allá encallado en aquel lodazal, porque la marea se fue. Entonces la experiencia de solidaridad es sumamente importante, porque esa donación que uno da, una monedita, un billete, se consolida para que cuando uno está en la misión, todo eso llegue a apoyar. La parroquia es diferente porque uno tiene las colectas, uno tiene el diezmo, uno tiene donaciones, pero cuando uno está en la misión no te cambia, que la gente es pobre. Pero la ayuda es solidaria de todos en la iglesia, por eso la belleza de la universalidad, en el don, todos dan y contribuyen a la misión. Yo creo que eso es lo que me impacta mucho y es la experiencia más linda. Saber que yo llegué en un momento en la historia de estas personas y que cuando uno se retiró, porque lo traslada, la vida de ellos es mejor. No un 100%, pero sí al menos lo suficiente para aprender a llevar la vida con mayor belleza, con mayor elegancia. Por eso lo que le impacta a uno como misionero es que uno aprende de filosofía y teología, pero usted aprende de marítima, usted aprende de mecánica, usted aprende de agricultura. Aún me recuerdo el chiquito que nació en el asiento de atrás del pick-up de la parroquia, porque me dice la señora: padre, lléveme rápido que va a nacer el niño. No nos dio tiempo. Ahí en medio del camino dio a luz, tuve que cortarle un cordón y todo lo demás, y ya luego tranquilo llegar al centro médico. Por cierto, es ahijado mío y lleva mi nombre allá por las infinidades de la misión donde estuve. Así que si me está escuchando, saludos a mi ahijado que nació en la parte de atrás del carro de la parroquia. Bueno, en esta siguiente etapa, ¿cómo ha sido tu experiencia como ya director diocesano de la ONP en las obras misioneras pontificias? Sí, este es un puesto recién, ¿verdad? Voy a cumplir como un año. Me ha costado mucho porque el año tiene 12 meses, la pandemia tiene 8 meses. Entonces en realidad ha sido bastante duro el trabajo y el esfuerzo, porque la misión es dinámica y ahora lo que hemos tenido que hacer es trabajar a través de la virtualidad. El pasado 17 y 18 de octubre tuvimos el DOM, todo fue una realidad virtual y aunque salió excelente porque nos reunimos, dimos testimonio, jóvenes tuvieron una fogata, los niños de infancia, los ministros, con los enfermos misioneros, con todas las áreas de la misión en las obras misioneras pontificias. Todavía resta ese calorcito que tiene la misión de estar, de compartir, de ser un itinerante, de andar en los barrios, de andar en las parroquias. Entonces, sí, tengo un año. Estoy muy contento, pienso que es algo que viene como carisma. Normalmente uno en la vida tiene una situación concreta y es que uno tiene que aprender que uno tiene carismas y que Dios te dé la fuerza para que ese carisma se desarrolle. Por ejemplo, yo sé que tú estás aprendiendo a tocar guitarra, eso es un carisma escondido dentro de ti, pero se desarrolla conforme el estudio, la disciplina, la perseverancia. ¿Lo descubriste? Nosotros también descubrimos esos carismas. Y yo descubrí, claro, por ser tantos años misionero, que esto me caía como a pelo de seguro. Porque en realidad uno conoce el idioma, uno conoce el lenguaje, uno conoce las experiencias, esto te ayuda sobremanera. Cuando uno no tiene un carisma y se le da una obligación, un deber, ¿cómo cuesta? Es como que tú me digas a mí la guitarra. Nada más la voy a
¿verdad? Entonces, en ese sentido, el carisma es muy lindo. Cuando viene algo que es natural de ti y brota de una manera espontánea, Dios te da lo demás. Por eso estoy muy contento y hago una invitación a todos los hombres y mujeres, mis hermanos que nos escuchen, a que también nosotros comprendamos cuál es el carisma que hay en tu corazón. En este momento el Señor está tocando tu mente y tu corazón, para que tal vez con la humildad y la sencillez de nuestras palabras tú te puedas sentir agradecido con Dios y decirle: Señor, aquí estoy, envíame con ese carisma tan bello que tienes. Entonces, en ese aspecto pienso, para terminar esta pregunta, que me ha venido a mí. ¿Sabes que creo que me falta un poquito más de trabajo y esperando que la pandemia termine, poder desarrollar más los objetivos que nos proponemos en este trabajo? Nosotros somos directores diocesanos por diócesis. Yo soy el encargado de la arquidiócesis de San José y tengo otros compañeros en las diferentes diócesis. Y tenemos un compañero que es el director nacional, que es el que va marcando como el son del trabajo, coordinando con cada diócesis, con cada director. Y en cada diócesis hay infancia misionera, juventud misionera, enfermos misioneros, hay propaganda fide, hay todo lo que signifique el bien material para la misión. En realidad, las obras misioneras tienen todo un mosaico, todo un granaje de servicio a la iglesia. Se llaman obras misioneras pontificias porque el jefe nuestro es el Papa Pontificias. Las obras misioneras están en las manos, en la oración y el carisma del Papa. Y él es el que va rigiendo toda esta experiencia de vida. Por eso es que son así, obras misioneras pontificias, pontífice, el Papa. Y él delega a todos nosotros que somos colaboradores de la misión las funciones como esta, de la cual me preguntas, director arquidiocesano. Suena bonito, ¿verdad? Sí, sí, claro. Pues bueno, ya como para finalizar, ir finalizando, pues bueno, como tradición tenemos el que ya tú de manera muy particular, muy personal, le puedas dar un consejo a todos los jóvenes que te están observando y con esto ya te puedas ir despidiendo. Qué hermoso, queridos jóvenes, es el poder, uno, expresarse. Ustedes tienen una capacidad de expresión maravillosa. Veámoslo en las redes, veámoslo en el ejemplo de Carlos Acutis, beato. Agarró la computadora y se expresaba a través del internet de una manera tan maravillosa, amando la Eucaristía. Yo creo que ustedes, nada ni nadie, como dice el apóstol Pablo, tiene que menospreciarlos. Exprésense, digan siempre lo que tienen en su mente y en su corazón, y díganlo casi como que gritando: aquí estoy, Señor, envíame, en medio de una sociedad que tiene tantos antivalores para con ustedes. Exprésense a través de grupos, a través del internet, a través de la socialización en grupos por Zoom, videollamadas, en tu parroquia, en tus grupos, a través de esta iniciativa de jóvenes dejando huellas. Exprésate, querido joven, que nadie te desprecie, que nadie te menosprecie, que nada ni nadie te diga: es que eres muy joven. No, eres una persona súper valiente, eres una persona súper valiosa, eres una persona que tienes tanto dentro de ti. Lo que necesitas es, como el botón de una flor, reventar, como el capullo de una mariposa, reventar y expresar todo lo hermoso y bello que tienes. Así que cuando veas una oportunidad, un retiro, una convivencia, una charla, una entrevista, un compartir la misión, exprésate. Cuando estamos en un concierto, ¿verdad? Qué lindo. Cuando vamos a un chivo, qué bonito, ¿verdad? Cuando estamos en el fútbol, pero
son de otros. Oh, oh, oh. Aquí estoy enviarme, aquí estoy enviarme, aquí estoy enviarme, aquí estoy envíame. Me has mostrado la iglesia entera, más allá de lo que puedo ver. Señor, quiero ayudar a que tu evangelio siga sanando a muchas personas heridas en su dignidad. Oh, oh, oh. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. Aquí estoy, envíame. A esto el Señor nos invita hoy y nos dice: la alegría del cristiano la experimenta en la misión. Vayan a la gente de todas las naciones. Tú puedes hacer de mí un cristal que te transparente ante quienes no te conocen, ante quienes sufren la injusticia, el dolor, la enfermedad, la pobreza, el hambre de pan, hambre de vida, hambre